Acá la Cheroga, Getaro, Amal, Guturo, Hasá, a la Gutu Llavero de Para, a otro vecino, ¿verdad? Que ya a veces ya me voy a a poco ya gracias a Dios ya no le cortamos la techo la ruga, pero o que tú miaro a Vení, vamos a mostrarle nuestra casa al señor. Esta es nuestra casa. Hay desastre nomás. Y siempre luego tuvimos que teníamos que tener vivienda, que hay que luchar. Nos fuimos a la acción social, nos anotamos, hablamos la primera vez que hablamos con el ministro, nos dijo que ya a través de comisiones vecinales. Nos prometió que nos iba a dar la vivienda. Y el día de la inauguración del empedrado, firmamos nuestro contrato de nuestra tierra. Y así logramos. Gracias a Dios ya logramos, digo, porque ya se ve. Pero este interés mango recorro ahí tengo ya besamos y cotas a la hoga. Sí, ya creemos que ya besamos los yo. El sueño largamente acariciado por tantos paraguayos y paraguayas se va haciendo realidad. No sé, ahí te la vivienda ayuda. Otra semana más ya vamos a más pareja y visa. A mí thì cái là rồi firmar la contrato y lo enseguida un morela. Toda la vez logro conseguir pan por el gobierno con la SAT. Gracias a Dios que lo conseguí. Para el objetivo, para el sueño, lo conseguí. Dentro de los programas de COJA y construcción de viviendas de la Secretaría de Acción Social, SAS, muchas familias están concretando la construcción de su vivienda propia. A la pinta, como momento que cambia paite, ore la ore vida, porque a pero recibí, pero tengo cosas, y por una vallepea ya supe, porque antes un gorén boria jugar recibí, con pequeña ayuda del gobierno a llevar, entero ore con azón ore pa. Y ya está todo en regla, ya estamos pagando, inclusive nuestro terreno está, firmamos contrato. Cuando lograr la oreroga, pues te digo a oreve. Lo cree el gobierno, la cambio en oreve. Yo estoy feliz porque ya estoy por tener la casa propia que deseé muchos años atrás para mis hijos y lo estoy logrando aquí en 2 años ya. Orengo a ver 5 años más yo lucha. Tú sí tengo ahora esperanza y ahí. Con ahí te porque estamos ahora la vivienda. Ya oye pues no ya pues ahí pepe la cuneta cuera mía. O sea han la pues está malo sufrir está más ahora cosas coraron gay pa. Siempre fue el objetivo de nosotros fue una vivienda digna, como se dice, para cada familia. Cada familia tiene sus luchas. Inclusive hasta ahora con las lluvias es desesperante cuando viene la agua, eso entra todo debajo de la pieza de sal. Hay mucha gente que están pasando eso. Tecojá avanza rápidamente, llevando la seguridad de un hogar digno a muchos compatriotas. Estos programas priorizan a las mujeres jefas de hogar, familias con discapacitados, personas de tercera edad. Por muchos años, la espera fue en vano. Hoy, por fin, las obras se realizan y los beneficiarios miran al futuro con esperanza. Este es el primer asentamiento en Nueva Italia. Nos dimos cuenta que nos estaban jodiendo, ¿verdad? Había falsas promesas. La gente generalmente acá, lo primitivo era que entraron con la promesa de que iban a tener enseguida la vivienda. Lo cual la gente se dieron cuenta de que no era cierto. Al final, con ayuda de gente que están dentro ahí también, llegamos. Y en Acción Social tuvimos apoyo absoluto.
No me quejo de nadie de Acción Social porque siempre me ayudaron en lo que fuere. Como ven ahora, este es el fruto de todo eso, por eso no paro luego de... Estoy muy orgullosa. Las viviendas son construidas con su infraestructura para permitir que todos los beneficiarios y beneficiarias cuenten con agua potable, energía eléctrica, canalización de efluentes, empedrado o calles enripiadas. Para acceder al programa de viviendas, los pobladores y pobladoras de cada asentamiento debieron completar requisitos básicos, como la confección y aprobación de planos según la Ley Orgánica Municipal, haber sido censados por la SAS como beneficiarios y haber firmado el contrato de pago por el inmueble, que permitirá a la SAS invertir en otras obras de infraestructura. Yo creo que va a ser real porque viendo así el cimiento ya es, no sé, no, estamos muy contentos por el logro ahora. Holanda a la obrero, ya 3 años más. Ahora no estamos con la plata ya hueco. Mu paite la gente con ella pues. Ahora que llevamos lo que hay. Ahora vamos a ayudar. La firma del contrato hace 2-3 meses que se firmó y al firmar el contrato pues ya es una realidad esto. Entonces la lucha que empezó hace 3 años, ¿verdad? Y en este nuevo gobierno, digamos en 6-7 meses nosotros ya logramos esto. Demasiado bien, demasiado alegre por nuestra nueva casa que va a ser. Lindo va a ser, parece. Así es como habla la gente. Te dice sueño, pero dice voy a toparla y tal, voy a hacer lugar en donde me dijo tu hija, mamá, si me fuera feliz de la vida, porque es ahora estamos sufriendo la bucure. Gracias a Dios, ella como mediante presidente de ellos, ahora muy no, ella, ahora pues ahora poaya, ahora pues la hora se paga más allá porque mediante era un puto, sí, lo que eso es porque los echamos la gamba, es para lo vale ahora ya no hemos votado ya, la lo vale a la niña de Paraguay yo la niña ni votado. Oreningo hayepa funcionario o servidores públicos haicha oro cumplinte la hora de trabajo pendiente de usted peana ore roñe signa peana oñe confía con responsabilidad ore peana ore oye paga peana ore romba pea la hora de función ore administradores de los recursos del Estado para el beneficio de la gente más necesitada de nuestro país. Bienestar tantas veces anhelado y continuamente negado por la desidia y la especulación, hoy se concreta en un proceso de cambio que ya no tiene marcha atrás. Paraguay sin exclusiones.